Hola Josué, buen día. Profe, buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo has estado? Ya estamos por aquí. Qué bueno, Josué, qué bueno. Vamos a Pues esperar tantito a la compañera, ¿de bien, acuerdo? profe, me he librado del COVID. ¿Cómo? Por ahí viene. Estuvimos en la clase No, hombre, no me digas eso de del COVID. derecho, Te derecho, tengo miedo. sí, todos tenemos miedo, profe. Todos le tenemos horror. Sí, está muy complicado. Sí, Yo vivo cerca de un hospital COVID, el Hospital de la Margarita, aquí en Puebla, y está híjole, profe. sumamente saturado. Bueno, relativamente cerca, estoy como a 10 minutos caminando y en carro estoy como a 5. Pero Ay, pero no. sí está muy saturado hasta la clínica, donde pues obviamente es consulta externa, ya lo convirtieron en hospital y ya hay camas ahí metidas porque obviamente pues no, ya se saturó el hospital, ya no hay dónde meterlos. Profe, un consejo. Sí. Alguno de sus conocidos, familiares o lo que sea, este, la verdad, por lo personal, ya no metería ningún familiar mío al hospital. Yo le platico esto porque en días pasados, va a ser un mes, mi hermana murió, es Ah, más chica que yo y ella presentó los síntomas, la llevamos al hospital general y del hospital general dijeron que se fuera al hospital Nativitas. Ahí la internamos, ahí se quedó, pero se quedó para morirse. Después, 10, 12, 15 días después nos la entregaron, pero ya en cenizas. Y ahora, porque no la debimos de haber llevado, le debimos de haber conseguido un tanque para respirar, para que respirara. Y el COVID iba a pasar. Entonces, el problema es que, ¿por qué no? Porque si bien llegan con síntomas o llegan el, el, con el COVID, o tal vez que tiene algunos puntos, manchas de neumonía, este, ahí se terminan de contaminar. El punto es de que ahí sí se terminan de contaminar por COVID grave, cuando sí lo podemos evitar estando en la casa. Pero si necesita respirar un tanque de oxígeno y nos funciona. ok, listo, Josué. Sí, comprendo la situación. Bueno, sí, lamento mucho que ustedes hayan pasado algo así. La verdad es que el contagio está muy grande, ya las cifras van mucho en aumento y ya vamos a entrar a la normalidad. Entonces, pues hay que cuidarnos. Y bueno, como tú nos decías, pues sí, Mucho. lamento bastante que te haya tocado una experiencia de estas en esta temporada, ¿no? Sobre todo cuando lo que uno menos piensa es que le toque a algún familiar cercano. Sí, Bueno, hola pues Marisela, sí, buenos días. comencemos. Ya vino la compañera. Sí, te escucho perfectamente, Mari. También escucho a Josué perfectamente. Miren, nada más apóyenme quitando sus cámaras para que no se sature la banda, y sus micros, ¿de acuerdo? Y ya cuando yo les pida el uso de la voz, pues ya con todo gusto pueden contestarme o pueden, responderme alguna pregunta que yo llegue a formular. Esto es para evitar, obviamente, que se trabe la transmisión, y así ayudamos que se logre aligerar la carga de datos que obviamente estamos llevando a cabo a través de la conversación. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hoy nos toca ver un tema sumamente importante porque nos toca ver las facultades y el sistema parlamentario en México. Y esto es algo importante porque de alguna manera vamos a aprender a conocer cómo es que actualmente está y bajo qué reglas se está llevando a cabo
el sistema parlamentario mexicano, es decir, el funcionamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a irnos a la Constitución y después vamos a analizar algunas cosas que me parecen fundamentales que podamos analizar en el sistema parlamentario en México, porque es una realidad que México no ha funcionado siempre igual en el sistema parlamentario. Y esto también tiene que ver en quién tiene la mayoría, o sea, qué partido político tiene la mayoría en el Congreso, y derivado a que este Congreso va a estar pues llevándose a cabo, ¿no? Es decir, cómo es que de alguna manera este Congreso va a funcionar en base a los pesos y contrapesos. En un principio, el Congreso se estableció para poder, obviamente, aprobar y modificar las diferentes leyes del país. Sin embargo, prácticamente se polarizó después de la creación de los partidos políticos. El primer partido político que se funda es el PRI, el PNR, que ya vimos clases anteriores. Después el segundo fue el PAN, el Partido de Acción Nacional. Uno de sus fundadores es alguien que yo respeto mucho, que es Manuel Gómez Morín, porque él es un personaje que logra, es un abogado, por cierto, que logra redactar la actual ley del Banco de México. Es decir, para que se den una idea de la magnitud de pensamiento y de conocimiento que una redacción que ya lleva pues, prácticamente desde inicios del siglo XX hasta ahora, ¿no? 90 años, 80 años de la ley, y sigue vigente, ¿no? Entonces, es algo que sí es mucho de alabarse, porque obviamente el pensamiento trasciende, y obviamente el nombre trasciende a lo largo de los años. Pero bueno, recuerden ustedes que el fundador del PRI fue Plutarco Elías Calles, y el fundador del PAN fue Manuel Gómez Morín. Con el tiempo empezaron a existir otros partidos políticos, ¿no? Sobre todo esta región de partidos que en aquel momento empezaron a representar como que una molestia para el sistema gubernamental. Por ejemplo, el caso del Partido Comunista Mexicano. Este Partido Comunista Mexicano en realidad fue muy perseguido en aquellos años porque pues estaba, entre otras cosas, el pleito entre el sistema capitalista y el sistema comunista. Y dentro de este Partido Comunista Mexicano estaban dos grandes personajes de la historia de México de manera social, no política, no económica, simplemente social, ¿no? Uno de ellos era Diego Rivera, que bueno, fue muy conocido, este muralista mexicano, que incluso fue a pintar un mural que después se le borró en la Torre Rockefeller. Estaba su esposa Frida Kahlo, estaba incluso Siqueiros, que era otro muralista, Trotsky, que había sido un refugiado en México de la Revolución rusa, y bueno, toda esta ideología del comunismo y del manifiesto comunista y del libro del Capital, esta crítica que hace Karl Marx para el sistema. Y básicamente esa fue la primera pelea en el Parlamento, el tema de las ideologías, ¿no? Por una parte tenemos al PNR de Plutarco Elías Calles peleando por la organización social, el CNC, después la FOROCROC, CTM, y por otro lado también teníamos a este Partido de Acción Nacional que primordialmente se fundó con personas inversionistas o capitalistas. En este caso, pues les digo, Manuel Gómez Morín, quien redacta la ley del Banco de México. También estaba el papá incluso de Diego Fernández de Ceballos. Ustedes conocen a este actual diputado, que bueno, no digo, perdón, político, que ya es una persona muy vieja, mucho auge tuvo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y pues bueno, actualmente o posteriormente tenemos a este partido, el Partido Comunista Mexicano. Conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a existir diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, lo que hemos visto es que prácticamente el Congreso, ¿no? Todo el Congreso, hasta el año 2000, en su mayoría era priista, ¿no? Es decir, a pesar de que existían diferentes partidos, pues no quitaba el poder del partido político en el Parlamento, porque siempre fue de origen priista, desde su fundación, desde 1929 hasta prácticamente el año 2000, que es donde sale el PRI de la presidencia, y obviamente también sale del PRI del Parlamento, en donde la mayoría de diputados pues era prácticamente de este partido político. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, nos empezamos a percatar
que en realidad el sistema presidencialismo y el sistema parlamentario funcionaba de una manera que no era acorde a lo que se establecía en la Constitución. ¿Por qué digo que no era acorde a lo que se establecía en la Constitución? Porque en la Constitución nos establece que el presidente, las dos cámaras del Congreso y el Poder Judicial están exactamente igual. ¿Por qué? Porque son tres poderes independientes. En eso consiste la formación de la República. Pero por otro lado, lo que nos dimos cuenta con el sistema parlamentario y el sistema presidencialismo del PRI, pues es que prácticamente quien era el mandamás de los poderes era el Poder Ejecutivo. Y la voluntad del Poder Ejecutivo era lo que hacía el Poder Legislativo y también lo que hacía el Poder Judicial. Y digo esto porque siempre, de manera fáctica, más no legal, porque legalmente siempre han existido la igualdad entre los poderes, pero de manera fáctica, sí podemos establecer que pues prácticamente existía un solo poder mandón en México, ¿no? Que era el presidencialismo y ahí mandaba el parlamentarismo. Y obviamente en la antigüedad, y esto para que se den una idea de cómo está actualmente el mapa político, pero en esas épocas, en las épocas del PRI, pues prácticamente lo que decía el presidente era lo que tenía que ejecutar el sistema parlamentario, porque el presidente no solamente era presidente, sino también era líder de todo el partido político del PRI, ¿no? Es decir, el PRI también se manejaba en base a la facultad del presidente, no importaba que tuviera presidente de partido, este presidente de partido en realidad estaba subordinado a la voluntad del presidente de la República. Por otro lado, ¿qué era lo que pasaba? Pues bueno, este poder que logró acumular el presidente a lo largo de los años, durante todos los sexenios, ¿no? Porque era Plutarco Elías Calles, después también lo hizo Lázaro Cárdenas, ¿no? Lo hizo Adolfo López Mateos, también lo hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas y obviamente Cedillo, es que, pues, entre otras cosas, lo que ellos decían era lo que se tenía que ejecutar. Ante ese escenario, ¿no? Ante esa posibilidad, ante esa retórica, pues prácticamente el sistema parlamentario estaba secuestrado al servicio del poder político dominante. Y les digo esto porque en la actualidad no funciona así, ¿no? Mucho se ha criticado al actual presidente del por qué no pone orden en el partido o por qué no pone orden en el Congreso, porque seguramente muchos de ustedes habrán visto que el presidente no está actualmente haciendo política con Morena. Es más, para ser sincero, ya lo abandonó al partido. Ya no está con ellos, ¿no? Es más, por el contrario, cuando sale una situación del partido, del presidente del partido, a veces el presidente va en contra de lo que dice el partido. Es decir, estamos viviendo una época completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados en sistemas anteriores, ¿no? Es más, hoy en día el Congreso no hace la voluntad del presidente. El Congreso también está en la pugna y en la pelea de los dos líderes, en este caso el líder de Morena en la Cámara de Diputados y el líder de Morena en la Cámara de Senadores, que es Ricardo Monreal. Y muchos de ellos, o ellos, en realidad a veces logran tener diferencias con la opinión del presidente. Entonces, lo que estamos viendo ahora, en realidad sí es una especie de pesos y contrapesos, ¿no? Porque el presidente no tiene la facultad para poder mandarles. Y por otro lado, estos que ahora están tampoco lo obedecen, ¿no? Entonces, esto también cambia el paradigma de lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Anteriormente el presidente decía y el Congreso ejecutaba. Y si no querían ejecutar, entonces ya venían las amenazas de muerte o venían los procesos, obviamente, de fabricación de delitos y pues obviamente cualquier persona, no importando que fuera diputado, que se le pusiera al presidente o que fuera senador o que se le pusiera al presidente, pues era candidato a enfrentar cárcel, ¿no? Por ejemplo, para que se dé una idea del gran poder que logró acumular los antiguos presidentes en aquella época. Hoy es completamente distinto. Ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Sí notan esta diferencia en la actualidad o siguen viendo las cosas igual? Solamente abran el audio, no abran la cámara. Primero las mujeres y si no, pues ya me toca. ¿Te escucho, Marisela? Pues a mi parecer sí ha
faltado mucho, ¿no? Bueno, viene cambiando mucho, porque sí veo que el presidente antes, como dice, ordenaba y se hacía, ahora para hacer algo. Y como que pues es bueno y es malo, porque si tiene buenas ideas y hay cosas que hacer necesarias, no las puede hacer si los demás están en contra. Claro, sí ha cambiado mucho. Ah, ¿te escucho, Josué? Bueno, con referencia a lo que también dijo la compañera, es bueno y es malo. Es bueno y es malo que el presidente tenga el poder completo. También que los poderes también se concentre el poder ahí también, ya sea en la Cámara de Diputados o Cámara de Senado. Es muy malo también que se concentre el poder. Pero hay una solución y la tienen escritas ellos ahí, tanto el presidente como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahí dice bien clarito hasta arriba, para ponernos de acuerdo y funcione, la patria es primero. Exacto, esa es una de las cosas fundamentales que se plantean en Sí, cualquier es todo. ideología que va a representar al país. La patria es primero, es decir, los intereses de la patria están por encima de los intereses personales. Aunque bueno, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que se han contrapuesto los intereses personales en lugar del sentido de la patria. Y también el sentido de la patria tendríamos que poder debatirlo, porque no todos tenemos como que la misma idea de patria, ¿no? Porque eso también es una realidad. Entre la propia ciudadanía se concibe a la patria como algo distinto. Digo esto porque, bueno, si ustedes observan a los, por ejemplo, a los de la Cámara de Comercio que se fueron a acusar con el rey de España, de Andrés Manuel López Obrador, pues te das cuenta que ellos en realidad siguen pensando en la monarquía, ¿no? Ellos siguen todavía buscando ese poder hegemónico que les venga a ordenar y ese poder completamente castrante. Y por otro lado, habremos otros que pensamos que la patria tiene que concebirse en base a los principios fundamentales de la federación y de la república, ¿no? Entonces, es un tema también ahí subjetivo, podremos entrar en un tema de debate de qué sentido debe de tener la patria, pero ya dependerá al final de cuentas de los gobernantes que obviamente están en el poder y que fueron electos. Una de las cosas que también no podríamos quitar crédito es este Congreso actual, ¿no? Que por cierto ya se tiene que renovar el próximo año. El periodo de elecciones empieza a partir de este septiembre. A partir del 1 de septiembre ya empieza el periodo de elecciones para el próximo año. Así lo dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos en Materia Electoral. Esta ley que se logra promulgar en el año 2014. Y por lo que hemos visto es que van a estar muy movidas las cosas, ¿no? Es decir, ya nos dimos cuenta que la oposición del PAN y del PRI pues realmente están muertos, ¿no? No hay como tal una oposición, el PRD ya prácticamente está extinto. Pero por otra parte también los de Morena traen un pleito interno que lejos de poder sumarse, se están afectando entre ellos mismos. Entonces, va a estar muy interesante lo que va a pasar dentro de un año, pero lo que es cierto es que al menos este primer periodo, estos primeros 3 años de gobierno a un partido político, han existido muchos cambios. Y uno de los grandes cambios es precisamente el cómo se eligió a estos representantes, porque no cabe dejar de lado que fue la votación más concurrida de la historia, ¿no? Votaron más de 30 millones de mexicanos, alrededor de 50 millones de mexicanos, porque obviamente habría que sumar los votos de Morena, más los votos del PRI, más los votos del PAN, que más o menos da un lugar de 50 millones de mexicanos. Nunca en la historia había existido tanta votación, ¿eh? Es más, el presidente Calderón ganó la elección en 2006 con 14.5 millones de mexicanos, ¿no? Es decir, la mitad de lo que ahora obtuvo Andrés Manuel, ¿no? Y hasta eso habría que sumar los otros millones de votos que obviamente fueron por el PAN y fueron por el PRI. Esta fue una elección muy concurrida y muy peleada, ¿no? Veremos qué es lo que pasa el próximo año, porque también por lo que nos estamos dando cuenta, pues también como que la gente no está muy contenta con el partido de Morena, pero tampoco quieren regresar a los antiguos partidos que, bueno, ya conocemos que tampoco hacen nada. Veremos qué pasa y también veremos qué papel juegan las candidaturas independientes, cómo está el tema de las candidaturas independientes, porque seguramente va a haber candidatos ahí que van a querer llegar al poder sin necesidad de ocupar a un partido, por obviamente la complejidad y obviamente el desánimo y a lo mejor hasta la guerra sucia o los malos ejemplos que han existido en todos los partidos, ¿no? Porque también Morena ya tiene malos ejemplos, no podremos decir que no. Entonces, va a estar muy movida la elección del próximo año. Bueno,
Antes de continuar, pues bueno, ahora sí nos vamos a ir a la ley, que en este caso la que nos toca analizar es el tema de la constitución política en base o a partir del artículo 73. El artículo 73 empieza a marcar de qué tiene facultad el Congreso. Y estas son facultades generales. Ya el artículo 74 y el artículo 76 nos establecen, entre otras cosas, cuáles son las facultades, obviamente, de cada una de las cámaras. Pero el artículo 73 nos dice de manera general, ¿no? Por ejemplo, primero, admitir nuevos estados de la Unión Federal. Actualmente recuerden que somos 32 estados ya, ¿no? Porque la modificación de Distrito Federal a Ciudad de México precisamente consistió en ver a la Ciudad de México como un estado más. Ya no hablamos como antes, ¿no? Que decíamos, somos 31 estados y un Distrito Federal. Hoy ya no, hoy hablamos de 32 estados, obviamente por este cambio de naturaleza que tuvo la Ciudad de México. Aunque seré sincero, la Ciudad de México todavía hay algunas cosas que no se llevan a cabo como un estado, ¿no? Por ejemplo, la jefa de gobierno todavía no logra dar el tema del ingreso hacia la Ciudad de México. Eso todavía lo sigue decidiendo el Congreso Federal. El endeudamiento tampoco lo decide la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, lo sigue decidiendo la Cámara Federal. Entonces, hay algunas cosas que se modificaron, obviamente, para poderle otorgar esta facultad de Estado, pero por otro lado también están amarrados en algunas cosas que todavía siguen dependiendo de la Federación para poder llevar a cabo. Por otro lado está, por ejemplo, y otra cosa que se me olvidó, admitir nuevos estados de la República. Habría que recordar que en la historia de México han existido estados que se han desincorporado de México y después han vuelto a regresar. Uno de ellos, por ejemplo, es el estado de Chiapas. Chiapas, hubo una época del siglo XIX que no quiso pertenecer a México, se fue y literalmente se unió a Guatemala. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que los guatemaltecos pues, no podían mantenerlos y decidieron fundarse como un país independiente. Después de funcionar Chiapas como país independiente, pues se dieron cuenta que tampoco podían sobrevivir por sí mismos y entonces vuelven a regresar al territorio nacional. El festejo incluso de esta incorporación de Estado se lleva a cabo el 14 de septiembre. Los juzgados federales celebran esta unión del Estado de Chiapas a la Federación Mexicana, reincorporación a la Federación Mexicana. También podemos hablar, por ejemplo, del caso de Yucatán, que también se desincorporó, y bueno, esas fueron desincorporaciones pacíficas, y después volvieron a unirse, ¿no? Obviamente ya aquí estoy exentando al caso de Texas, ¿no? Que recuerden que ellos sí se quisieron ir y, bueno, hasta el día de hoy no han regresado. El caso de California, que ese sí fue un territorio que nos quitaron los norteamericanos, pero en estos dos casos de los estados que están al sur, ellos sí decidieron irse por propia cuenta y volvieron a regresar a darse cuenta que, pues, no podían mantenerse, ¿no? Bueno, 3, para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes siendo necesario el efecto, es decir, nuestro territorio nacional se puede todavía seguir dividiendo para formar nuevos estados. La respuesta es sí. Hasta el día de hoy no se ha dado, ¿no? Es una realidad que de alguna manera los gobernadores han mantenido, y lo voy a poner entre comillas, control de los territorios y de los municipios que conllevan, ¿no? Obviamente hay requisitos para poder formar un nuevo estado, ¿no? Por ejemplo, la fracción 1 te dice que pidan, ¿no? Estar dentro del territorio nacional y que por lo menos tengan un mínimo de población de 20,000 habitantes, ¿no? Para poder ya dividirse. Que se aprueben en el Congreso, ¿no? Los elementos que, obviamente, y las facultades que estos estados deben de tener, y que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio trate sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección de un nuevo estado. Recuerden que erección nosotros lo tomamos como construcción o formación. Este es un sentido de derecho que le damos a esa palabra, no lo vemos como en el tema sexual, que tiene que ver con otras cuestiones. Nosotros esta palabra lo ocupamos como formación o como construcción. Estos serían sinónimos en materia de derecho. 4, que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación para ver obviamente si se puede incorporar un nuevo estado, que sea votada la erección de un nuevo estado, ¿no? Y que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas. En este caso, no solamente el Congreso vota, sino también se manda la votación a todos los estados de la República en los diferentes congresos para que también voten si están a favor o en contra de que un territorio se logre subdividir, o bien que se incorpore otro estado a territorio nacional. Eso sería, pues bueno, bastante interesante que lo pudiéramos ver, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy
no ha pasado. Quinto, para cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación, fíjense que esto ha causado mucho revuelo, porque no se ha dado, ¿no? Hasta el día de hoy siguen los poderes en la Ciudad de México. Lo único que tal vez cambió un poquito, pero tampoco se ha dado, no se ha materializado, es el cambio de las secretarías de Estado. Ustedes recuerden que el presidente Andrés Manuel dijo que iba a cambiar a las diferentes dependencias, a las diferentes secretarías, a los diferentes estados de la República, con el objeto, obviamente, de, ¿cómo explicarlo? Con el objeto de aumentar los campos productivos, los campos y las creaciones de trabajo a los diferentes estados de la República. Recordarán que, por ejemplo, en el caso de Puebla, se manifestó que la Secretaría de Educación Pública iba a estar aquí en Puebla. Sin embargo, y bueno, así podríamos hablar de todas las secretarías. Sin embargo, pues no se ha podido dar por un tema de presupuesto. Esta promesa que hizo el presidente, pues no se ha dado por un tema de dinero, ¿no? Es decir, pues no hay dinero ahorita para construir los edificios y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pues no hay recursos para poder acudir a nuevas construcciones. Pero bueno, lo que se quería hacer en la Ciudad de México era desincorporar o dejar de concentrar todo lo que está allá, ¿no? Y bueno, si ustedes han viajado a la Ciudad de México, a mí me encanta, seré sincero, es algo que no he podido hacer, que es estar viviendo allá. A mí sí me gustaría estar allá viviendo ya de tiempo completo, no lo he podido hacer, porque ya prácticamente he estado aquí, o mi trabajo lo he centrado en Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, pero Tlaxcala y Ciudad de México viajo, cuando me llegan a tocar asuntos o llegan conmigo asuntos de estos estados, pues me toca viajar, pero mi residencia está en Puebla. Pero la Ciudad de México es esplendorosa, ¿no? Y es esplendorosa porque tiene todo. Ahí están los tres poderes de la Unión, está la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, están todas las secretarías y básicamente todo se concentra allá. Pero bueno, en este caso, el Congreso, en dado caso de que el presidente dijera, el Poder Judicial se va para tal estado, el Poder Ejecutivo se queda en Ciudad de México y el Poder Legislativo se va para otro estado, tiene que haber votación del Congreso para poder aceptar estas condiciones. Bueno, hasta el día de hoy no se ha dado. Lo único que se intentó, vuelvo a repetir, es el cambio de residencia de las secretarías, pero también por un tema de presupuesto no se ha logrado dar, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en tiempo posterior. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, es decir, impuestos. ¿Sí? Ellos son los que eligen quién y por qué pagamos, ¿no? En materia de deuda pública, para dar las bases sobre cuáles el Ejecutivo pueda celebrar en empréstitos, esos son créditos internacionales, y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional. Seguramente, y esto quiero que me contesten, el día de ayer salió una nota precisamente en cuanto a una deuda del Banco Mundial, en donde en teoría le prestó a México $1,000 millones. No sé si lo vieron o si vieron las noticias referente a este préstamo que salió ayer a la luz. Pero yo hasta ahorita sé que no, ¿qué impuesto? O sea, ¿qué préstamo? No ha habido ningún préstamo por parte del presidente actual aquí en el Banco Mundial Monetario. No vi la noticia, profe, yo por mi parte, la verdad no la vi. ¿Tú sí lo viste, compañera? ¿Lo viste? No, profe, tampoco pude ver las noticias ayer. Bueno, ayer salió el tema de un crédito sobre el Banco Mundial. Bueno, ahí voy a corregir lo que dice Josué. Sí se han existido préstamos, sí se han pedido préstamos, han sido al Banco Mundial. Sin embargo, es la única deuda que se ha pedido en estos momentos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, mucha gente hoy se alarma por el tema de los préstamos, porque dicen que Andrés Manuel está endeudando al país y no sé qué más, ¿no? Bueno, habría que recordar que el tema del Banco Mundial ha otorgado 2 préstamos para México, 2 préstamos ya en donde ya ha dado dinero literalmente. Sin embargo, hay 5 líneas de crédito, es decir, hay 5 préstamos disponibles, de los cuales México solamente ha tomado 2. Los otros 3 no los ha pedido. Sin embargo, también recordaré lo siguiente. México también funciona a través del crédito y ese crédito
quien lo otorga es precisamente el Congreso Federal. Ellos analizan hasta cuál es el tope de endeudamiento que se puede tener. ¿Por qué? Porque obviamente también depende de la calidad o del tiempo o de la facultad de pago, ¿no? En este caso, no te puedes endeudar por más que no puedes pagar. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la diferencia? Porque también he visto, por ejemplo, ahora este movimiento que me da mucha risa, los llamados Frena, y más me da risa su dirigente, que es Gilberto Lozano, un ex administrador de Coca-Cola, Grupo FEMSA, me da muchísima risa. Pero, por ejemplo, él decía, es que este presidente está endeudando al país, ¿no? Porque ya pidió dinero, ¿no? Maldito desgraciado que ya nos endeudó con el Banco Mundial, ¿no? Con esos 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de dólares que se pidieron al Banco Mundial. Hay una gran diferencia entre pedirle dinero a un país, entre pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional y entre pedirle dinero al Banco Mundial. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia son las tasas de interés, el porcentaje de la tasa de interés. A diferencia de las diferentes deudas, el Banco Mundial te presta con una tasa de interés del 1.5 de tasa de interés anual, 1.5 de tasa de interés anual. En pocas palabras, pues realmente es un crédito porque al final de cuentas te cobran un interés, pero por otro lado, al ver la tasa de interés del 1.5, realmente puedes decir no es un crédito como tal, en realidad es un préstamo, ¿no? Es decir, te presto ahora y págame después, pero págame después prácticamente la misma cantidad que te presté, ¿no? Y eso es lo que no han entendido aquellos que han acusado mucho al tema del presidente por el endeudamiento, ¿no? Porque sí ya hay 2 líneas de crédito del Banco Mundial que se dieron, pero a tasas de interés del 1.5. ¿Y por qué digo que me da mucha risa, no? Porque el presidente Peña y el presidente Calderón pidieron préstamos no solamente al Banco Mundial, le pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional y pidieron deuda también para el gobierno norteamericano, sobre todo, es más, el presidente Peña hasta pidió una línea de crédito para el Banco del Vaticano, y de eso nadie habla. ¿Cuál es la diferencia en esas líneas de crédito? Que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, recuerden que es diferente al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional otorgó 2 créditos a Peña con tasas de interés del 18%. 18%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, hay una gran diferencia entre un préstamo de 1.5 de tasa de interés a un préstamo de 18% de tasa de interés, ¿no? Es decir, es una línea exponencial en tasa de interés. Y en el caso del gobierno de Peña se pidieron 2 deudas al Fondo Monetario Internacional, una al Banco Mundial y por ahí hubo un préstamo norteamericano también que se otorgó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dan mucha risa estos sujetos de Frena, que ahora están mucho en contra del presidente, porque primero lo que dicen es que no, es que nos están endeudando. Bueno, pues sí hay una línea de crédito, porque sí se pidió dinero. Aquí lo que hay que poner atención es en el tipo de las tasas de interés, y eso es lo que la mayoría no dicen y no se ponen a pensar, porque en efecto también Peña le pidió al Banco Mundial, también otorgaron créditos, pero en donde más se endeudó fue con el fondo y fue con el Banco del Vaticano y el gobierno norteamericano. Y una de las garantías que otorgó para el préstamo del Fondo Monetario Internacional Peña fue otorgar el Banco de Santander. Actualmente Santander se le dio, o ya no está para mexicanos. Este es un banco que se vendió a iniciativa privada y extranjera, para ser concretos, al grupo de George Soros. George Soros es quien actualmente maneja el Banco de Santander en México. Pues bueno, esa fue una de las garantías que otorgó Peña para que le otorgaran los créditos del Fondo Monetario Internacional. Y el último crédito fue muy debatido, porque en el último crédito que pidió Peña, no solamente otorgó a Santander, sino también otorgó y concesionó el 50% del agua en Chiapas con la empresa Nestlé, que esta es una empresa transnacional que también maneja el grupo de George Soros. Es decir, para otorgarle el crédito a Peña le dijeron, dame garantías de que me vas a pagar, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que dio? Dio 50% de algunos ríos del estado de Chiapas para Nestlé y otorgó el Banco de Santander. Y eso es algo que no vislumbran aquellos que ven el tema de la deuda, ¿no? Es decir, sí puedes tener topes de deuda, porque al final de cuentas, de lo que se trata es que el gobierno, si llega a tener una descompensación en el sistema tributario, es decir, no hay tanto consumo, y no hay tanto pago de impuestos como es IVA, o a lo mejor aquellos que declaran, por ejemplo, yo declaro, a lo mejor se llegan a atrasar en sus declaraciones o en su pago de impuestos, pues bueno, a lo mejor el gobierno puede tomar esas líneas de crédito. En este caso, el actual gobierno solamente ha tomado líneas de crédito del Banco Mundial y han sido 2.
El día de ayer, la nota en donde se dijo que el Banco Mundial le prestó a México, también en las últimas partes, donde yo ya cuando acudía a la página del Banco Mundial para poder analizar si se dio el dinero o no, me percaté que el banco no dio el dinero. Es decir, le ofreció otra línea de crédito a México y el presidente junto con el Congreso decidieron no tomarla en este momento. Es decir, dejaron la posibilidad de tomarla en posteriores años, pero en este momento no la tomaron. Es decir, que en pocas palabras, seguimos solamente con 2 préstamos que se otorgaron desde el año pasado para México. Y bueno, esto es algo muy interesante porque al final de cuentas quien decide y quien logra dar el visto bueno del tema del endeudamiento es el Congreso. El Congreso es quien decide si México se puede endeudar o no se puede endeudar. Ahora les pregunto, ¿sí han visto esta crítica que le han hecho al gobierno actual sobre el endeudamiento? Sí, ese comentario que hace usted sobre ese tal Lozano, pues yo no lo entendí mucho. Cuando lo vi, ahorita ya le estoy entendiendo porque eh, ya me lo está usted enseñando, profe. Pero al momento dije, bueno, pues de qué se trata, ¿no? O sea, yo dije, más bien ni lo creí, dije, puede ser que no, o puede ser que sí, que puede ser nada más una puntada de este hombre. ¿Por qué? Porque no lo entendí, no sabía yo que realmente sí se habían pedido 2 préstamos. Y ahora con las luces que usted nos arroja con referencia a que hay tipos de bancos, Banco Mundial, Fondo Internacional Monetario, y el Vaticano y Estados Unidos son los prestadores, yo no sabía eso. Yo tenía idea que todo se prestaba al banco de Fondo Monetario Internacional. Por eso es que dije, no lo creo, me negué a creerlo. Sí, profe. Ajá, en el caso de lo que ahorita estoy comentando, vuelvo a repetir, Andrés Manuel y el gobierno morenista solamente han pedido préstamos al Banco Mundial, no han pedido préstamos a ningún país y no han pedido préstamos tampoco al Fondo Monetario Internacional. Peña pidió a todos, Peña le pidió al Fondo Monetario Internacional, le pidió al Banco Mundial, le pidió al Banco del Vaticano y también le pidió deuda a los gringos. También lo hizo Calderón. Calderón también aumentó deuda, es decir, y también Calderón pidió préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero vuelvo a repetir, aquí lo importante es el tema de las tasas de interés. Eso casi nadie lo escucha o nadie lo lee, ¿no? Todo el mundo es como, ya pidieron deuda. No, malditos corruptos. No, pero ve cómo se dan las condiciones de la deuda, al tipo de la tasa de interés. No es lo mismo endeudarte a pagar a un mes con el 1% de interés, ¿no? 100 pesos, ¿no? Si pagamos 100 pesos que voy a pagar el 1% de interés. Pues bueno, en un mes voy a pagar 101 pesos. A pedir 100 pesos a el 18% de interés. Esto es que en un mes voy a pagar 18 pesos de interés. Entonces hay una gran diferencia entre los 2 préstamos y es precisamente lo que no se analiza. Actualmente México le debe, fíjense, es curioso, México le debe más dinero a los gringos, a Alemania y al Reino Unido que al propio Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos endeudados históricamente, porque recuerden que la deuda externa viene desde el primer gobierno mexicano, desde Guadalupe Victoria, cuando es el primer crédito que se otorga. Recuerden que Juárez también pide dinero, Porfirio Díaz pidió dinero, Obregón, ese yo creo que es el que más satanizo, nunca me cayó bien ese presidente, ese sí lo tomo como vendepatrias. Pidió dinero a los gringos al por mayor y al final de edad le sirvió porque lo mataron. Y bueno, todos han pedido deudas. ¿Y qué es lo que pasa? La actual deuda de México viene arrastrándose desde el siglo XIX. O sea, esta deuda es enorme, pero viene desde años pasados. No se ha generado también con los actuales gobiernos. Los actuales gobiernos la han agravado, ¿no? Pero no podemos decir que todos la han agravado igual. Y aquí me parece que el que más agravó el problema sí fue el presidente Peña, fue el más descarado en estar pidiendo tanto crédito internacional a diferentes formas y a diferentes países para seguir manteniendo su putrefacta presidencia, ¿no? Porque así no tengo otras palabras para referirme al presidente Peña, más que su putrefacta presidencia, es decir, podrido el sistema que ellos manejaron, porque le pidieron deuda a todo mundo, ¿no? Y el último crédito fue inaudito, porque prácticamente el último crédito lo pidieron para poder otorgar salarios y prestaciones a los trabajadores de la federación, es decir, para pagar aguinaldos, para pagar
los regalitos, todo, para eso se pidió ese crédito, ¿no? El último año, que fue 3 meses antes de irse, fue cuando le otorgan el dinero, y bueno, fue muy criticado el presidente Peña por haber pedido esa línea de crédito, y sobre todo porque se la pide al Fondo Monetario Internacional, es decir, pide un crédito, pero con una tasa de interés enorme, ¿no? Es de 18% de tasa de interés. Pues bueno, entonces, pues, eso fue lo que sucedió. Marisela, ¿ya habías escuchado el tema de las deudas? Sí, profe, ya había yo escuchado algo de las deudas, solo que efectivamente, como casi no leo o me metía en eso, no sabía yo que se le podía pedir también dentro del país, se puede decir, ¿no? Una cosa es de ver la externa, que es a otros países, a pedir al propio país. Y sí había escuchado que pues sí, está muy endeudado el país, pero así una noción total de cómo está, la verdad no necesitaría yo como que inmiscuirme más en el tema para como que comprender un poquito más. Ok, listo. Bueno, entonces aquí al final concluyo lo siguiente. Quien otorga el tema quien otorga el tema, quien faculta hasta dónde se puede endeudar es el Congreso. El Congreso es quien pone esos límites. Y vean, la segunda parte, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos. Es decir, hay topes de endeudamiento que también debe de decidir el Congreso. Es decir, el Congreso te dice hasta cuánto puedes pedir, ¿no? Es decir, tampoco nada más es pedir por pedir, sino también es, bueno, hasta cuánto, ¿no? No es lo mismo decir, pues me endeudo por 100,000 pesos, ¿no? A lo mejor porque voy a poner un negocio, a decir, no, pues solamente me puedo endeudar con 10,000 y ya mi negocio veremos cómo sale con esos 10,000. Es muy diferente en ese sentido y en ese aspecto. Pero bueno, entonces, vean esta parte, ¿no? El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizó la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, ¿no? Es decir, cómo adecuan el tema de los dineros. Para impedir que en el comercio de las entidades federativas se establezcan restricciones, ¿no? Que es decir, que se pongan algunas medidas para impedir que, por ejemplo, Puebla le pueda vender a Tlaxcala, o que Tlaxcala nos pueda vender a nosotros, o que no podamos vender a Ciudad de México. Todo ese tipo de barreras comerciales también se tratan de eliminar con el Congreso. Crear y suprimir empleos públicos, ¿no? Que es decir, ellos también deciden cuántas dependencias funcionan y con qué tipo o con cuántos funcionarios deben de estar. Y por otro lado, el declarar la guerra en vista de los datos del presidente del Ejecutivo, esto no se ha dado. México no ha estado en guerra con otros países, porque a eso se refiere esta fracción. Hemos estado en guerra, pero internas, ¿no? Lo que hemos visto en todo el siglo XIX, pero externas no. En realidad México no va a una guerra, pues creo que no hay una guerra en realidad, ¿no? Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial México no participó. En la Segunda Guerra Mundial lo único que sí pasó fue que México dio pilotos de aviones a los Estados Unidos para combatir en Alemania, en el viejo continente, contra los alemanes nazis. Pero solamente eso, es decir, de una aportación de un grupo de expertos, ¿no? Pilotos para poder ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial a favor, obviamente, de los países aliados, ¿no? Que era Reino Unido, Francia, Estados Unidos de Norteamérica. Porque recuerden que el bloque de la Unión Soviética combatió por sí sola, ¿eh? Esos no pidieron a refuerzos de estos países, ellos decidieron irse a la guerra por sí mismos y por sí solos. Pero bueno, en el caso de México no hemos tenido ninguna guerra y no nos conviene tampoco, porque siendo sinceros, no tenemos el armamento en estos momentos para poder ir a una guerra internacional. Hoy con lo que cuentan los países en tecnología, Francia, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, ¿no? Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues simplemente nosotros no podemos ni hacerles el frente, la verdad, ¿no? Ellos ya ordenan todo por satélites, nosotros todavía tenemos que ir al campo de batalla con nuestras metralletas y pues querer pelearnos casi cuerpo a cuerpo y pues así nunca les vamos a ganar. Ellos ya con vía satelital mandan 3 bombazos a las grandes ciudades de México, revientan al país por completo, entonces pues no nos conviene en realidad una guerra porque no tenemos el armamento tecnológico para combatir ahora, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no nos haya tocado vivir una guerra, ¿no?
Nos tocó mejor una pandemia, pero una guerra no. Para dictar leyes según cuáles deban declararse buenas o malas, ¿no? Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, por ejemplo, Ejército, Marina, Fuerzas Aéreas Nacionales, ¿no? Y bueno, ahora también la Guardia Nacional. Dictar leyes, ¿no? Extranjeras, dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de extranjeros, y bueno, básicamente estas son las facultades que han existido para el tema del Congreso de la Unión, ¿no? También expedir leyes sobre los cuerpos diplomáticos, es decir, cónsules y todos ellos, leyes generales que establezcan los tipos penales para aquellos delincuentes, que sobre todo esta ha causado mucho revuelo, ¿no? Y me imagino que ustedes vieron el video de la combi, donde le pegan al asaltante. Y bueno, también ya se maneja que el asaltante ya murió, ya falleció. Y bueno, en este caso la ley establece que no es posible llegar a este tipo de excesos. En realidad, muchos argumentan en el tema de la defensa propia, ¿no? O legítima defensa, pero en realidad cuando se juntan varios personajes y llegan al extremo de poder causarle lesiones que posteriormente le causan la muerte, ya estamos hablando también de un exceso en la legítima defensa, y eso también es delito. Entonces, aquí hay una situación compleja porque la ciudadanía ya está harta de tanto delincuente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en este video, pues al final de cuentas muere el delincuente, ¿no? Y obviamente pues los sujetos lo golpean porque obviamente quiso atentar contra su persona. Pero por otro lado, no se puede llegar a esta barbarie, ¿no? Prácticamente es la ley del talión. Si se acuerdan de esta ley del talión, que ustedes seguramente la habrán visto en derecho penal, cuando hablamos acerca de la primera ley en materia del derecho canónico que establece Moisés, en donde te dice el ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley del talión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el derecho precisamente ahora, desde la escuela del derecho romano, trató de evitar esa ley del talión y trató de ser o de poner penas en base a una legislación permanente. Y bueno, la legislación actual te dice que si ya lo agarraron, pues que te detengas y lo pongas a disposición de la policía, y él a su vez a disposición del Ministerio Público, y ella a su vez a disposición de un juez de control. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues como muchos delincuentes salen, ¿no? Es decir, no pisan las cárceles, pues la ciudadanía está harta porque piensa que el llevar a cabo las cosas conforme a derecho pues no sirven. Y bueno, lo que hemos estado viendo es que pues decidieron tomar justicia por su propia cuenta, que también está mal, y bueno, pues llegaron a este extremo. Entonces, pues bueno, ahorita ese peso y contrapeso está muy fuerte en el Congreso porque, pues bueno, ya hay ahí algunos diputados que precisamente piensan ya el análisis, porque ya lo han hecho público, acerca de la ley penal, en cuanto a que, pues sí es necesario, ¿no? Que en realidad se establezcan más restricciones para los delincuentes, derivado de que pues la ciudadanía no está contenta en pues ponerlo a disposición. Si al final de cuentas sale, pues no le hacen nada, ¿no? La ciudadanía ya está harta de ver que las leyes pues en realidad no sancionan, por también el tema del respeto a derechos humanos y bueno, trato igualitario que también se le debe dar a las personas. Pero es un debate muy complejo en materia jurídica que se está dando actualmente. Si vieron el video de la combi del chico que matan ahí, bueno, que lo golpean. Sí, yo sí lo vi, profe. ¿Qué piensan acerca de eso, Josué? No lo vi yo el profe, el video. ¿No lo viste? No, ¿lo puso usted? No, 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 no. Es un video Ah, donde No un circula. fue muy famoso, pero bueno. ¿Tú qué piensas, Marisela? Bueno, tú dices que sí lo viste, ¿a favor o en contra de lo que hicieron los pasajeros? La verdad, a favor, profe, porque me ha tocado ver cómo hasta porque no traen dinero, los pican y honestamente sí es frustrante y realmente sí da mucho coraje que lo suelte, no lo puedes tocar. Digo, no hay ley porque pues no la hay. Y derechos humanos pues defiende a delincuentes porque ¿cuál igualitario? Si él me trató mal, ¿por qué yo lo tengo que tratar con dulzura, no? Entonces, pues sí estoy a favor de que la gente pues ya se defienda. Está mal, pero pues solo así también van a entender y la ley debe de tomar cartas de que ya estamos hartos.
Algunos no entienden, Marisela, porque hay algunos que entran a la cárcel, se salen, obviamente, después de 1 o 2 años de prisión y la justicia les da la nueva oportunidad de, pues, ya de poder reintegrarse a la sociedad y siguen delinquiendo. O sea, también esto es un tema de debate porque el derecho y la criminología principalmente nos dicen que cualquier delincuente tiene el derecho de poder reestructurarse como ser humano y poder volver a insertarse a la sociedad. Y sí lo existen estos casos, sí, porque sí existen, pero son mínimos. La mayoría de delincuentes entran y salen con la misma mentalidad, es decir, no les ayuda el sistema penitenciario y pues eso también a la gente ya le generó mucha molestia de ver que pues no pasa nada con ese tipo de sujetos que no tienen compasión, como tú bien lo dices, a la hora de quitarle la vida a otra persona o de lastimarlo de manera compleja. Entonces, pues es una situación muy difícil la que estamos viviendo, pero bueno, veremos qué debate tiene el Congreso en base a ese sentido. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Leyes generales que contemplen también legislación que establezca delitos y faltas contra la Federación, que es el Código Penal Federal, y bueno, prácticamente todo esto, el tema de armas, el tema de leyes secundarias y reglamentos, aceptar nacionalidades, aceptar explotación de recursos naturales, y cuestiones de energía eléctrica, ¿no? Que también actualmente está muy debatido por quién es el titular de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Y bueno, es una situación también compleja, pero bueno, esto dicta la Constitución. Ahora, antes de irme a las cuestiones particulares ya de qué hace el Congreso en materia de diputados y qué hace el Congreso en materia de senadores, me gustaría ver un pequeño video acerca de lo que sucedió en este 74 ya de las facultades de la Cámara de Diputados de manera específica, de lo que pasó de lo que pasó en 2013 y 2014 con el tema del Pacto por México. ¿Sí se acuerdan del Pacto por México? No, profe, yo desconozco eso. De lo que pasó con Peña, donde se unen los diferentes partidos políticos y bueno, logran tener logran tener una serie de consenso para poder llevar a cabo una promulgación de leyes a nivel nacional, y fue lo que se hizo en 2014, se reformaron muchas leyes. Pero bueno, vamos a ver este pequeño video y ahorita regresamos. Ya vimos algunas facultades, algunas pues son muchísimas, y ahorita nos vamos con esta parte. Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. Need I go on? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el parlamentarismo. ¿Y qué es el parlamentarismo? Bueno, debemos decir que se refiere a la forma de gobierno que constituye una aplicación deforme y excesiva del régimen parlamentario. También decir que el parlamentarismo implica la concentración del poder por parte del Parlamento, haciendo a un lado al resto de los órganos del Estado y el equilibrio de poderes entre estos. También decir y agregar que se suele mencionar 3 variedades principales de sistemas parlamentarios, como es el caso del sistema de primer ministro o de gabinete de tipo inglés, en el que el ejecutivo prevalece sobre el parlamento. Otro es el de tipo francés, de gobierno por asamblea. Y por último, la fórmula parlamentaria, en el que los partidos políticos son los que controlan. Continuemos hablando sobre el parlamentarismo, particularmente sobre su historia u origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que respecto a su historia y su origen,
Los primeros datos acerca del parlamentarismo se remiten a la antigüedad, principalmente en Grecia. El ejemplo más reconocido por la democracia parlamentaria es la ateniense, pues todos los ciudadanos formaban parte del parlamento. También decir y agregar que en la antigua Roma también existía un senado, el cual dominaba a todos los demás poderes de la república. Los romanos se encargaron de exportar el sistema a las colonias. También decir respecto a su historia y su origen que el primer antecedente del que se tiene un registro en el mundo occidental son las cortes del Reino de León, y así se fueron repitiendo en la Europa occidental. En cuanto a los parlamentos medievales, dependían del monarca. Por último, decir y agregar que el parlamentarismo como sistema político proviene directamente de Inglaterra en el año 1640, cuando por un altercado entre el rey Carlos I de Inglaterra y su parlamento, una guerra fue declarada en contra de este por el monarca, y se dio origen a una guerra civil en la cual el rey perdió la batalla. Luego, el parlamento inglés asumió los poderes. Sigamos hablando un poco más sobre el parlamentarismo, particularmente sobre sus características. Bueno, debemos decir que entre las características que son propias a los sistemas parlamentarios se destacan los siguientes. Primero, decir que el Parlamento elige el jefe de gobierno. También decir que el Parlamento no comparte con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. Y la tercera característica que nombramos es que el poder legislativo se divide en dos cámaras. Otra característica es que el jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. También decir que las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro. Y también decir que el gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Por último, decir y agregar respecto a las características del parlamentarismo es que el primer ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de diversos mecanismos por parte del Parlamento. También decir que la integración del Parlamento traduce la estructura del sistema de partidos. Y por último, decir que el Parlamento puede destituir gobiernos y el Ejecutivo disolver al Parlamento. Sigamos hablando sobre los tipos de parlamentarismos, comenzando con la República Parlamentaria. Debemos decir que es también conocida como República Parlamentaria Constitucional. En este caso, el jefe de Estado generalmente no tiene poderes ejecutivos reales. El presidente de la República puede ser elegido por el pueblo y nombrado por el Parlamento por un periodo determinado de tiempo. También decir que se da la situación como en varios países en los que el presidente es elegido únicamente por el Parlamento. Quien gobierna, de hecho, es el jefe de gobierno, es decir, el primer ministro. Continuemos hablando sobre otro tipo de parlamento, particularmente sobre la monarquía parlamentaria. En este tipo, el único jefe de Estado es el rey o el monarca, y es quien asume el poder de manera hereditaria, sin tener poderes ejecutivos. El jefe de gobierno es un primer ministro, quien también es conocido como el nombre de canciller. Sigamos hablando sobre las ventajas que se pueden decir sobre el parlamentarismo. Bueno, para comenzar, decir que el parlamentarismo tiene varias ventajas, como por ejemplo, se obtiene con él una mayor representación del conjunto social, ya que las decisiones deben tener un común acuerdo para ser tomadas. Otro punto que podemos tomar como ventaja es que hay una mejor capacidad de respuesta por parte del gobierno ante las crisis y hay un mayor consenso en las decisiones y el trabajo en equipo. En caso de presentarse crisis políticas, el primer ministro puede llegar a ser destituido junto con el Parlamento. Para finalizar, hablaremos sobre las desventajas que se suelen hablar sobre el parlamentarismo. Bueno, existe una separación de poderes muy marcada entre los poderes ejecutivos y legislativos. Hay demasiada vinculación
del Poder Ejecutivo y los partidos políticos, principalmente el que es mayoritario dentro del Parlamento, y esto conlleva a la partitocracia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Bien, entonces, esta parte es fundamental porque lo que estamos viendo es que en realidad el sistema parlamentario es un sistema que hace un peso al Ejecutivo Federal. Por otro lado, también es algo importante la tradición en materia parlamentaria que se sigue de la escuela romana. ¿Y a qué me quiero referir en concreto? Bueno, la primera situación. ¿Por qué se divide el Congreso en dos, no? ¿Por qué existe una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores? Esto tiene que ver con el derecho romano también, que es básicamente la base fundamental de nuestro derecho, del romano germánico. La Cámara de Diputados, en realidad, en el derecho romano es como la Cámara Baja, y en aquel momento era básicamente como que la decisión de las personas que eran de bajo nivel socioeconómico. La Cámara Alta, en el derecho romano, era concebida por los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Pues la clase acomodada de los romanos, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues ellos tenían básicamente el poder absoluto de la creación y modificación de las leyes. Conforme fue avanzando el tiempo, pues Roma se fue haciendo cada vez más compleja y bueno, se tuvo que tener la necesidad de tener una nueva cámara. Entonces ya no solamente decidían aquellos que tenían poder o que tenían dinero, sino que esta nueva cámara, que eran representantes de la clase baja, de los romanos, pues ahora también iba a tener intervención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, este sistema proletario y los patricios, pues es como se establecen las dos cámaras en el derecho romano. ¿Y qué es lo que pasa en México? Pues también se sigue la misma tradición, nada más que aquí se le da el nombre de senadores y el nombre de diputados. Los senadores, hagan de cuenta que son como los patricios, ¿no? Es decir, la clase acomodada, la clase que obviamente, o los representantes populares que representan a la clase dominante, económicamente hablando, y la Cámara de Diputados, aquellos que tal vez no tienen tanto conocimiento, que son representantes más de la gente, pues ellos sí ya representan al sistema proletario en el derecho romano. Entonces, se sigue la misma tradición y esto es por lo siguiente, porque el contexto de creación o modificación de una ley implica tomar en cuenta a las dos partes. Tú no puedes crear una ley si solamente estás hablando de las personas adineradas, ¿no? Sino también tienes que escuchar a las personas que tal vez no tienen tantos recursos, pero que pertenecen a tu nación y que también toman decisiones y que también obviamente les va a afectar la decisión que se tome o la creación de una ley que se tome, porque obviamente ellos también van a tener que regularse en base a esa ley. Y entonces lo que se hace en esta división del derecho parlamentario es escuchar a la clase privilegiada y a la clase proletaria. Y bueno, en México pues se sigue la misma tradición, ¿no? Es decir, tenemos Cámara Alta y Cámara Baja, y entre las dos, porque al final de cuentas la creación de una ley tiene que pasar por las dos cámaras, precisamente en el consenso que se busca para poder aprobarse. Ahora, en esta primera parte, a ver, ahora sí, apóyenme en la lectura. ¿Me pueden apoyar con esta primera fracción? Josué, apóyame, por favor. ¿Cómo lo apoyo, profe? ¿En qué? Perdón. Tenemos. Exacto. ¿Ya te parece? Sí, está todavía. Ok, del artículo 74. Sí. Sí, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados expedir el banco solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, por el día oficial. No, espérame. En esta primera parte,
Ajá. En pocas palabras, la Cámara de Diputados es quien le otorga el nombramiento de presidente de la República al presidente. Por eso es que todos los presidentes van al Congreso, aunque por ahí hubo unas muy discutidas. No sé si se acuerdan de lo que pasó cuando tomó protesta Calderón, que se agarraron hasta zapatazos. Ajá. Sí, ¿Tú sí, sí, sí. sí te acuerdas, Marisela? No lo dejaron entrar al Congreso. Exacto. Estuvo muy divertido porque Tuvo pues que ir a nunca había tomar, pasado algo así, ¿no? ajá. Tuvo que ir a tomarlo, creo que, no sé, creo que a Bellas Artes, no me acuerdo bien. Y No, porque lo tomó no, en el Congreso, pero hubo problemas ahí ajá. Sí, eh, no lo eh, de dejaron cómo se, entrar. de cómo se agarraron a golpes. eh, en aquella ocasión fue muy divertido porque, no, hombre, hicieron un espectáculo, y fue muy distinto a cómo toman protesta los diferentes presidentes. Eh, pero vean, aquí es cuando todo el mundo se está golpeando entre ellos, y obviamente están en contra de que llegue a tomar la presidencia. Hagan esto para que lo recuerden, fue muy divertido, bueno, a mí me causa mucha gracia. Pero es el deber de la Cámara de Diputados el tomar la protesta de ley para el presidente de la República. Los médicos mayores desde 460 pesos mensuales. Pareciera que fue ayer. La verdad es que fue toda una experiencia. Debemos de recordar en qué condiciones iba a tomar protesta Felipe Calderón. Existía un ambiente ríspido por fuerzas políticas antagónicas. El PRI, con responsabilidad, se había convertido en quien iba a ser la mayoría, iba a permitir esta toma de protesta. Por supuesto, estaba tomada la tribuna por una fuerza política, estaba tomada la Cámara por otra fuerza política, el salón de sesiones estaba con barricadas. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Fox llegó con la banda presidencial en las manos, la dejó sobre este escritorio, y fue una cosa un poco cómica porque para aplaudir al presidente Fox deja la banda presidencial y Laida Sansores estuvo a punto de tomarla y de correr. Bueno, era una cosa como de El Gordo y el Flaco, ¿no? Una película como de Viruta y Capulina, una cosa rarísima. A pastelazos, algunos diputados del PRD aventaban monedas. El presidente Fox, con esa altura, y estando yo entre el presidente Calderón y el presidente Fox, veo cómo en ese momento el diputado Cermeño, pues normal, pues estaba atento del evento, seguramente estaba distraído, no se percata que el presidente Fox desdobla la banda y se la pone así, como lo están viendo, casi se la da en propia mano al presidente Calderón. Haz de cuenta que fue ayer. El presidente Calderón lo voltea a ver así, bueno, estamos de la misma estatura, lo voltea a ver así como diciendo, no te corresponde. Entonces voltea a ver a Cermeño, algo le dice,
Y Cermeño se percata que no puede permitir que el presidente le dé la banda al presidente Calderón, se atraviesa y entonces toma la banda y se la da al presidente Calderón. Pero el general Castillo, jefe de Estado Mayor Presidencial. Bueno, para que se acuerden de la Odisea, actualmente hubo una diputada que fue muy famosa, se llama Violeta Lagunes, que hay una parte del video en donde ella a zapatazos empieza, bueno, a taconazos empieza a golpear a los perredistas, obviamente porque no querían que Calderón tomara protesta de la protesta de ley para ser presidente de la República, y siempre fue recordada como, en lugar de Violeta se le puso Violenta, ¿no? Porque obviamente pues sí fue muy cómico cómo se quita el tacón y le empieza a golpear a los demás diputados. Esa diputada, exdiputada, actualmente es litigante y anda muy activa en Ciudad Judicial, yo a veces la llego a ver. Por cierto, me tomé una foto con ella la última vez porque le dije que quería tomarme una foto con ella. Muy amablemente accedió, pero en realidad simplemente yo me la tomé para mofarme de ella cuando pues simplemente cuando veo el video y digo, pues es imposible que haya llegado a ese extremo, ¿no? Pero bueno, así sucedió, para que se acuerden de lo que pasó. Ella, pues sí, ha sido muy, muy gracioso. Pero bueno, esto es precisamente por esto, porque la primera fracción del artículo 74 establece que el presidente tiene que acudir al Congreso a tomar la protesta de ley. Bien, Marisela, ¿me apoyas con la segunda? La segunda dice coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley. Ok, listo. Esta es una de las cosas fundamentales. La Auditoría Superior de la Federación es básicamente aquella que logra vigilar el funcionamiento de las dependencias públicas. Y obviamente, y sobre todo en esta parte siempre van, no tanto se fijan en el tema de las facultades, aunque sí deberían de hacerlo, pero digamos que eso lo dejan de lado. Normalmente en donde están muy pendientes es en el manejo del dinero. Entonces, si hay dinero desviado, ¿no? O hay dinero que de alguna manera no se gastó conforme tenía que gastarse, pues por allí es donde vienen precisamente la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Para sancionar a aquellos funcionarios o dependencias completas, porque ya han existido casos donde sancionan a toda la dependencia completa, obviamente el director, y obviamente aquellos que participaron dentro de este tipo de operaciones para poder sancionarlos. El jefe de la Auditoría Superior de la Federación es todo el Congreso. Todo el Congreso es quien lleva a cabo la coordinación y evaluación, así como también el desempeño y evalúa el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. 3. Ratificar el nombramiento del presidente de la República que haga el secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto de la fracción segunda del artículo 76 de esta Constitución, así como los demás empleados de las superiores de Hacienda. Esto es importante, chicos. Hacienda es una secretaría que depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esta secretaría no solamente basta con que lo nombra el presidente y ya, ¿no? Como por ejemplo el de Turismo lo nombra el presidente y se acabó. Pero ¿por qué en el de Hacienda no? ¿Por qué en el de Hacienda tiene forzosamente que intervenir el Congreso? Pues por una simple y sencilla razón. Porque esta secretaría que depende del Ejecutivo es la que va a llevar a cabo la coordinación del ingreso de dinero, así como también del egreso, es decir, en qué se gasta. Y en ese sentido, tú no puedes poner en Hacienda a alguien que no tenga conocimientos de economía. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No solamente basta con que se lleve bien con el presidente, porque esa es una realidad, también se tiene que llevar bien con el presidente, sino también tiene que pasar la evaluación del Congreso a efectos de poder conocer si tiene la aptitud necesaria de poder tener esta gran responsabilidad. ¿Por qué es gran responsabilidad? Porque de Hacienda depende el país. Básicamente, Hacienda es la dependencia pública que va a decir, ¿sabes qué? Si nos conviene, no nos conviene, ¿no? A lo mejor cobrar más impuestos o no cobrar más impuestos, o reordenar el gasto público, o pedir endeudamiento. Todo eso lo vigila Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ser alguien forzosamente con conocimiento de economía.
No puedes tener a alguien ahí inexperto o alguien que no sepa del ramo, porque obviamente estás hablando de dinero, ¿no? En base a créditos, en base a macroeconomía, microeconomía, estándares internacionales, es una situación demasiado compleja. En los antiguos sexenios, ¿no? En el sexenio del presidente Calderón y en el sexenio del presidente Peña, Hacienda estuvo a cargo de MID, por cierto. Actualmente, con el presidente Andrés Manuel, está otro secretario, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ambos, ¿no? Si comparamos los currículums o las currículas, son muy grandes, son muy extensas. Los dos secretarios y los anteriores que han existido, por ejemplo, Silva Gerson, en la época de López Portillo, que era otro secretario también, que bueno, yo vi una entrevista cuando le piden la explicación del endeudamiento de México por los 100,000 millones de dólares en el gobierno de López Portillo, cómo desfragmenta los números, se da uno cuenta que son personas que de inmediato tienen conocimientos de economía extensa. Entonces, en el caso, siempre han llegado a esta secretaría personas expertas. Yo creo que es una de las secretarías en donde no se han tenido a novatos, o en donde no se han tenido a personas que no conozcan de economía. Este es un puesto fundamental y primordial, porque si tú tienes un mal secretario de Hacienda, pues prácticamente vas a tener finanzas completamente malas. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado al Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que determinen conforme a lo expuesto en esta ley reglamentaria. Este presupuesto de egresos, chicos, es básicamente en qué gasta el dinero el presidente. Y bueno, si ustedes no conocen ese presupuesto, aquí lo vamos a poner. Y entre otras cosas, si ustedes como alumnos quieren saber en qué gasta el gobierno, pues aquí lo van a ver en esta ley de egresos. Vean, en esta tabla, bueno, es una ley compleja, pero digamos que los números a partir de donde base toda la reglamentación de los artículos está más adelante. Y si ustedes quieren saber cuánto gasta el gobierno federal en Hacienda, en educación, en infraestructura, está aquí. Entonces, este es el presupuesto por si quieren curiosearlo después. En internet es gratis, recuerden. Y quieren ver en qué está gastando el gobierno, pues aquí lo ponen, ¿no? Cuánto gasta el Poder Legislativo, cuánto la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, las Secretarías de Estado, Hacienda, todos. Entonces, si ustedes quieren visualizar eso, ese es el presupuesto que depende del Congreso también. Es decir, el Congreso es quien avala los gastos del gobierno durante un año. ¿De acuerdo? Cinco. Declarar si no ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran ocurrido en el delito de términos del artículo 111. Chicos, tiene que ver con la cuestión del desafuero y con la cuestión del juicio político. ¿Se acuerdan a quién le interpusieron juicio político, chicos? Los juicios políticos se llevan a cabo en la Cámara de Diputados. ¿Sí se acuerdan ustedes a quién le pusieron juicio político? ¿El secretario de los petróleos? ¿No? ¿A quién juzgaron políticamente para meterlo a la cárcel? Solamente ha existido uno en los últimos 20 años. Mejor, mentira, en los últimos 30 años, solamente han enjuiciado políticamente a uno. Josué, ¿te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. Pues bueno, pues para que hagan un poquito de memoria. El juicio político, y en este caso de la fracción quinta, te dice que el Congreso, la Cámara de Diputados, es quien decide a quién juzgan por los delitos de servidores públicos. Y en este caso, al único que han juzgado
por este procedimiento fue precisamente Andrés Manuel López Obrador en el 2005 por el tema de el hospital que quería construir. Nada más les voy a poner un fragmento de lo que sucedió en aquel momento. En aquel momento la mayoría del Congreso era priista y bueno, pues obviamente no querían perdonar a Andrés Manuel. Y pues bueno, lo llevaron a enjuiciar, y fíjense que sí lo enjuiciaron y lo desaforaron, y por ahí el presidente Fox dijo ya años después que abiertamente sí lo quería meter a la cárcel en 2005 para que no pudiera competir en la presidencia de 2006. O sea, lo que Andrés Manuel dijo siempre, nadie le creyó en aquel momento, en aquellos años, que fue 2005, o sea, estamos hablando de hace 15 años, nadie le creyó. Ya con el tiempo, pues nos dimos cuenta que Andrés Manuel sí tenía la razón, o sea, sí lo quería meter al bote, porque no querían que compitiera en la elección de 2006. Y es este discurso. Bueno, le voy a poner simplemente un fragmentito para que logren acordarse cuando lo logran enjuiciar. Ah, fue con lo de Beltrones, ya me acordé tantito. Sí, exacto, Beltrones era el presidente de la Cámara de Diputados en aquel entonces. Sí, y el que estaba en el poder era Vicente Fox. Exacto. Sí, ya recordé de eso, sí. ¿A poco? Sí, cierto, sí le querían hacer eso. Pues yo no entendía todavía que era un juicio político. Han existido muchos servidores públicos que han cometido delitos en base al artículo 111 de la Constitución, pero a nadie lo juzgaron, a nadie, Al único que se atrevieron a juzgar fue al presidente, y hasta eso porque obviamente si Andrés Manuel pisaba la cárcel en 2005, ya no podía competir en la elección de 2006. O sea, estratégicamente también lo enjuiciaron, y precisamente por eso lo hicieron. No querían que llegara a la presidencia, y antes de poder matarlo o de hacerle algo, pues prefirieron mejor enjuiciarlo para que procediera el procedimiento penal, pudiera pisar la cárcel, y pues ya prácticamente el camino era puesto para Calderón. Al final de cuentas, pues bueno, se arrepintieron a última hora y no pisó la cárcel, pero sí estuvieron a punto porque sí lo enjuiciaron. Y bueno, les pongo este fragmento para que se acuerden de aquellos años, Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a Eliseo Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero,
y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del PEMESGAY y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregona. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México,
por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Y bueno, cosas curiosas, porque bueno, en aquel momento pues fue muy sonado el desafuero, pero les digo, les vuelvo a repetir, como diríamos, habían muchos delincuentes y nunca los juzgaron, ¿no? Nunca los juzgaron, a pesar de que eran flagrantes las tomas de dinero, la corrupción que existía, y nunca los juzgaron. Al único que juzgaron fue Andrés Manuel, y fue precisamente por ese motivo que querían apartarlo de la presidencia. Pero bueno, chicos, ¿vamos claros hasta aquí? Sí, profe, definitivamente, yo sí recuerdo aquella vez, fue muy feo. Yo ya, para ese entonces, ya mi candidato, la persona que yo juzgaba o creía, era en López Obrador. Él era el jefe de Distrito Federal, y créame que fue muy horrible aquella ocasión. Sí, es cierto, fue nomás por la cuestión de querer abrir una calle que comunicara, pues, al hospital, y por eso, como usted dice, o sea, ¿por qué se atrevieron? Porque la gente ya empezaba, el pueblo de México comenzábamos a ver en López Obrador un futuro presidente que se oponía realmente a todo lo que actualmente había, o sea, el imperio que habían construido con la finalidad, pues, de mantenerse y seguir mordiendo, atrociando al pueblo. Pues claramente, pues ahora sí que la idea era esa, de que no llegara al poder López Obrador. Yo recuerdo una vez, todavía hace como, antes de que estaba en la campaña, López Obrador, no recuerdo el nombre de este diputado, se me fue ahorita, que le decía que ellos no iban a permitir que él llegara al poder, que también lo iban a volver a desaforar, y fue que entonces el presidente pidió a todo el pueblo de México que por única vez en nuestra vida sacáramos a votar a todas las personas que pudiéramos, convencerlos para que salieran a votar, porque se sabía que la gente perdía la confianza en las instituciones del electorado, pero esta vez que si salíamos a votar todos, todos más allá de lo que siempre se había votado, iba a ser totalmente arrasante la votación. Pues sí, era muy triste eso. Algunos lloramos, profe, de veras, de lo que le estaban haciendo a López Obrador. Sí. Yo me fui a la marcha del silencio en aquellos años, he de confesar. Tenía yo 17 años, 16 años tenía en aquel entonces. Sí, y me fui sí. a marchar a la marcha del silencio después del desafuero, en protesta por el desafuero. Fue mucha gente, yo recuerdo, en aquella ocasión. Me valió que me corrieran de mi casa 2 meses. Mi papá
tenía la idea todavía de que pues cuando ibas a este tipo de eventos iba a llegar la policía y los iba a golpear, etcétera, ¿no? Como la época que le tocó a mi papá, ¿no? Porque a mi papá le toca vivir el 68 y el 71, y pues así fue como se hizo en aquellos años, ¿no? Se vinieron las protestas y de inmediato mandaron al ejército. Entonces mi papá estaba muy enojado Sí. porque pues él pensaba que iba a pasar lo mismo. Afortunadamente no pasó, pero sí me corrieron 2 meses de mi Me casa. asustó. Cosas curiosas, Me asustó que, su papá. ¿mande? Sí. Lo asusté. Se asustó su papá y Sí. usted. A mí me aconteció que también me gané enemigos en aquel entonces también, porque fui también a favor. También aquí se hizo, bueno, se hizo también una manifestación igual para que no desaforaran a López Obrador, y a mí me costó un trabajo. Un trabajo me corrieron. Se los entregué su trabajo. Ahí se los dejo. ¿Por qué? Así es. Porque yo estaba, habíamos gente que ya éramos pro AMLO, ¿verdad? Y no les caía bien, no les caía bien para nada el presidente. Y pues En hemos efecto, sufrido juntamente con él. en Sí, efecto, profe. lo que tratábamos era generar unión. Yo era muy joven, era yo adolescente, porque no era yo mayor de edad. Yo me pagué mi boleto, por cierto. No me fui con ninguna caravana, porque sí salieron caravanas en aquel momento. Yo no me fui con ninguna caravana. Yo me fui a la Capu, de la Capu me fui a la Tapo y de la Tapo ya transbordé. Pero fueron experiencias que se te quedan, sobre todo por la multitud que me toca ver en aquel momento de apoyo a Andrés Manuel. Pues éramos muchísima gente. Cuando inundamos todo Reforma, yo veía que no se acababan las filas de personas, ¿eh? Y bueno, según el censo de la marcha de aquel momento, fue 1 millón de personas marchando. O sea, había muchísima gente en la Ciudad de México que se unió a la causa para ir en contra del desafuero. Al final de cuentas lo desaforaron. Pero yo creo que sí hicimos presión porque pues ya no lo metieron a la cárcel, ¿no? Le hicieron el fraude en el 2006, pero ya no lo metieron a la cárcel. Entonces, pues eso ya fue de gane. ¿Tú sí te acuerdas, Marisela, de esas épocas? Sí, profe, porque mis papás se fueron igual a la marcha y no, bueno, cuando era jefe de gobierno de por sí lo querían mucho mis papás y decían que ese era el bueno, entonces pues igual te daba coraje, ¿no? Saber cómo, bueno, a mí me dio mucho coraje oír y tristeza verlo cuando él se defendía y pues admiré su valor, ¿no? De decirles ahí a todos Sí. enfrente a quién acusaba y cómo se defendía, porque digo, pues se necesita tener valor, estuvo expuesto hasta que lo mataran, Bueno, ahorita está muy pero expuesto, pues porque actualmente también hay un sí, grupo que no lo quiere. pues sí, entonces, pues me ha hecho recapacitar mucho desde entonces y me ha hecho, pues, tener valor igual para defender tus ideales, ¿no? Entonces, pues sí me acuerdo de esa época, porque en mi casa fue mucho revuelco, ¿no? De que, así como decía su papá de usted, no, que si se van mis papás ya no van a regresar por los policías y ese rollo, pero pues ser apoyo para alguien querido, ¿no? En efecto, apoyo pues sí, para nuestro queridísimo presidente, actualmente presidente. Y bueno, no tampoco Claro. podemos decir que todo lo ha hecho bien, porque también ha cometido errores, algunos demasiado evidentes, pero bueno, de todas maneras, yo me acuerdo mucho de eso y pugno mucho por la ideología de Andrés Manuel, pero seré sincero, yo soy obradorista, pero no soy morenista, y menos ahora, ver a los de Morena, la verdad me causa tristeza el ver que han abandonado y traicionado al propio Andrés Manuel. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en la elección de 6 años después, ¿no? Hay una canción de la Sonora Santanera que dice, y la Santanera lo sabe, es la BOA, el grupo que no puede ver al presidente es la BOA, tan, así es, profe. Los BOA, ¿Sí? los BOA, bueno, pues de ahí ya salió La BOA. financiamiento. Así es, Loret de Mola, que es uno de los periodistas, está Sí. recibiendo financiamiento de un grupo perredista para ir en contra del presidente Andrés Manuel. Ellos son quienes están financiando lo que él está haciendo en Sí. YouTube y Facebook. Entonces,
pues bueno, también no crean que Sí. todo es gratis, ¿verdad? Todo tiene dinero detrás y lo de Loret de Mola trae dinero de perredistas y panistas, en efecto. Así es, Pero profe. bueno, yo creo que hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, chicos. Pero antes de que termine, ahora sí les voy a dejar tarea, ¿de acuerdo? Sí, profe. Solo que les voy a dar varios días para que la Profe, logren. un favor. ¿Qué? Un favor, si como yo hago apuntes de sus conferencias, me gustaría que me hiciera usted el favor ¿De qué? Ya de no te subir escuché, Josué, la se clase, cortó el audio. porque de ahí la saco también y organizo mis apuntes. Lo más Ah, pronto posible para ya subí la ahí clase. me escucha, profe. Sí, ya subí la clase del sábado pasado. Lo que sucedió fue que yo tuve problemas con mi módem. Entonces, Ajá. bueno, como llovió, se movieron todos los cables de toda esta zona y no pude llevar a cabo Sí. o subir la clase, pues ven que la subo casi los días lunes, ya está ahí en arriba. Pero esta semana sí no pude porque pues se movieron los cables de toda la zona y tardamos casi 4 días en que vinieran a arreglarlos. Sí, lo comprendo, profe. Ahora sí que sí, ahí le encargo, pues, porque es la manera en que yo me chuto 2 veces su clase o 3 hasta poder afianzar bien los conocimientos. Sí, Ok, pero ya está sí, en en YouTube, eso. ¿eh? Ya está anclada también Ajá, a la plataforma, la sesión, ¿sale? Ya ajá. nada más voy a De dejar esta tareas, clase, pero son tareas que ustedes ya han hecho y a lo mejor uno que otra cosa que no, pero como tal, o sea, no voy a dejar tarea que no hayamos visto, ¿me explico? ajá. Bueno, profe. Sale, entonces, y les doy más días, porque si no les voy a dar una semana, les voy a dar más días para que las entreguen, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Listo, cuídense chicos, nos vemos, Ok, profe. Igualmente. Buenas tardes. hasta luego. No. Gracias, profe, igualmente. Bye.